Pues vamos a empezar. Bueno, buenos días a todos. Hoy dentro del programa de formación continuada del diagnóstico y tratamiento de la imagen, online tenemos al doctor Víctor Pineda, que es director de Radiología y Medicina Nuclear del área de Girona, que nos va a hablar de la insuficiencia cardíaca. Recordad que puedes escribir las preguntas en el chat y al final las comentamos. Así que cuando quieras, Víctor. Vale, muchas gracias, Caral. Voy a compartir la pantalla. A ver. Se está viendo, ¿verdad? Sí, Vale, perfecto. Muy bien, pues como comentamos ahora en el coloquio inicial, la insuficiencia cardíaca es un problema de salud importante y cada vez lo va a ser más a medida que se va envejeciendo la población, ¿no? Es una de las principales causas de morbilidad en los países occidentales, ¿no? ¿Y qué pasa desde el punto de vista radiológico? ¿Cómo hemos visto siempre la insuficiencia cardíaca? Pues lo hemos visto así, ¿no? Esto es la clásica imagen de densidades pariliares bilaterales que corresponden al edema y pues puede haber derrame, las líneas de Kerley, etcétera, etcétera. Todo lo clásico y lo que pasa cuando reflexionas te das cuenta que lo que hemos estado mirando siempre son los pulmones, pero no el corazón, ¿no? En alguna ocasión sí que puede ser que hayamos ido un poco más lejos y aparte de mirar los pulmones y ver que hay un edema unilateral en este caso, en un paciente con una insuficiencia cardíaca, que además nos van a pedir probablemente que descartemos TEP y no tenga TEP, pero podemos ir un poco más lejos y con la radiografía de tórax sí que podíamos decir cuál era la causa cuando de un edema unilateral de aparición brusca, ¿no? Que característicamente estaba descrito la rotura de cuerdas, como se comprobó en este caso, que veis aquí el movimiento libre de la cuerda de la mitral y el jet que se dirige pues hacia el ostium de la vena pulmonar superior y por eso aumenta la presión y hacia este edema unilateral. Pero esto era lo máximo que llegábamos, ¿no? Hasta hace pocos años podíamos a diagnosticar el edema, ver muy bien el pulmón, pero no hablábamos del corazón. Esto ha cambiado radicalmente en los últimos años y ha cambiado radicalmente porque, como sabéis, el TAC ha evolucionado mucho y la resonancia también, ¿no? Y ahora disponemos de dos herramientas buenísimas para que los radiólogos tengamos un peso importante en la evaluación de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Voy a hablar poco del TAC por cuestiones de tiempo y porque la resonancia yo creo que aporta más, pero el TAC, como sabéis, es muy importante, nos permite ver perfectamente el árbol coronario, pero además también la anatomía de las cavidades, de las válvulas e incluso también nos puede permitir hacer estudios de perfusión y detección de isquemia miocárdica. Pero como sabéis, la resonancia también nos permite un excelente estudio morfológico y funcional, no solo de las cavidades, también de las válvulas y del pericardio. Y es que la resonancia, como sabéis, es una modalidad que incluye varias técnicas que nos permiten, pues eso, valorar la función, la morfología, cómo son los flujos a través de las válvulas y lo más importante y diferencial de la resonancia respecto al resto de técnicas es la capacidad que tiene para la caracterización tisular, ¿no? Realmente lo que cambió todo un poco es el realce tardío, ¿no? Es la técnica que ha hecho que haya un crecimiento exponencial de la resonancia magnética porque es la que ha permitido detectar dónde hay necrosis o fibrosis miocárdica y esto con ninguna otra técnica se puede ver. También es útil para caracterizar pues, las secuencias de perfusión, para detectar isquemia, ¿no? Y ahora últimamente pues, han añadido las secuencias de T1 y de T2 mapping que permiten también caracterizar el daño miocárdico más concretamente y es más útil para cuando hay una afectación difusa miocárdica, pero veremos más adelante con más detalle. Entonces, ¿qué aporta la resonancia a la insuficiencia cardíaca? Pues básicamente el objetivo que tenemos que tener cuando nos enfrentamos a un paciente con insuficiencia cardíaca son tres, ¿no? La resonancia cardíaca nos tiene que ayudar a definir el fenotipo de este paciente. No todas las insuficiencias cardíacas tienen el mismo fenotipo y esto
tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas. Si es posible, con los hallazgos que nos ofrece la resonancia cardíaca, determinar la etiología y en función de estos hallazgos también establecer el pronóstico y, como decía, también monitorizar el manejo y ver si tenemos que utilizar medidas adicionales con dispositivos, ¿no? De cara al fenotipo, como define la Sociedad Europea de Cardiología, el principal indicador para definir el fenotipo es la fracción de eyección. Hay una serie de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y aproximadamente la mitad tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Últimamente han creado un subgrupo que es el de moderadamente deprimida de fracción de eyección, pero lo importante es que nos quedamos con la idea de que hay unos pacientes con fracción de eyección conservada y deprimida, y que los que tienen la fracción de eyección conservada prácticamente tienen el mismo pronóstico que los que tienen la fracción de eyección deprimida. O sea que no, el hecho de que esté la fracción de eyección conservada o no, en sí no significa mejor pronóstico, pero sí que tiene implicaciones terapéuticas, porque el tratamiento no funcionará igual de bien para unos que para otros, ¿no? Por lo tanto, importante, lo primero de todo, para definir el fenotipo de estos pacientes es determinar la fracción de eyección. Y como sabéis, la mejor técnica para determinar volúmenes y fracción de eyección es la resonancia magnética. ¿Utilizaremos siempre la resonancia magnética solo para determinar la fracción de eyección y volúmenes ventriculares? Pues seguramente no, por problemas de disponibilidad y porque con la eco lo podemos hacer también y muy bien. Pero es que la resonancia magnética no solo nos va a dar esto, sino que nos va a dar mucha más información, como veremos más adelante. Y también hay pacientes en que por la anatomía es imposible hacerlo por ecocardiografía, entonces recorreremos a la resonancia magnética, como casos con cardiopatías congénitas donde el corazón está retroesternal, con poca ventana acústica y además con morfologías raras, como en este paciente que era un ventrículo único de doble entrada, ¿no? Esto es excepcional, pero bueno, existen casos en que será imposible hacer un estudio volumétrico adecuado mediante la ecocardiografía, ¿no? Pero para definir el fenotipo, lo que se está viendo es que con la fracción de eyección no es suficiente, que hay muchos otros cambios, mecanismos compensadores que se producen en la insuficiencia cardíaca a lo largo de la evolución de la enfermedad, ¿no? Y aparte de la fracción de eyección que cae o no, pues existen mecanismos de remodelado que podemos valorar por resonancia, remodelado del ventrículo derecho, también importante en los pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar. También se sabe que la fracción de eyección no es el único parámetro válido para valorar la función sistólica, sino que hay herramientas de deformación miocárdica más sensibles y que pueden pueden detectar pues, fallo de la función sistólica antes de que caiga la fracción de eyección y, como no, también existen cambios fibrosantes del miocardio, que como veremos la resonancia pues, es el gol estándar para determinarlo. Sin entrar mucho en detalle, ya hace también un mes o así, Eliseo Bañón nos habló de unas técnicas nuevas, de unas secuencias que nos sirven para valorar la deformación miocárdica, ¿no? Clásicamente, por resonancia, se habían mirado con las secuencias de tagging. Las secuencias de tagging tenían serias limitaciones para el postprocesado y cuantificar realmente la valoración de esta deformación, y lo que se está desarrollando últimamente y cada vez está más disponible son las técnicas de future tracking, que no consisten en una secuencia nueva, sino que con técnicas de postprocesado podemos medir perfectamente la deformación radial, circunferencial y longitudinal del ventrículo izquierdo y también del ventrículo derecho, e incluso de las aurículas, similar como se hace con la ecocardio, ¿no? Os recomiendo mucho este paper, es muy reciente, que demuestra la utilidad de la valoración funcional de la aurícula usando estos métodos de deformación de la pared para identificar pues, diferentes patrones
diferentes fenotipos dentro de la insuficiencia cardíaca, también fuera de insuficiencia cardíaca, y porque al final la función de la aurícula está muy relacionada con las presiones de llenado del ventrículo derecho. Y las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, perdón, es una de las características diferenciales o más importantes que presentan los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Bien, hemos visto que tenemos varios parámetros para intentar fenotipar y agrupar a qué tipo de insuficiencia cardíaca corresponde el paciente, y ahora vamos a ir un poco más allá. Vamos a intentar decir cuál es la etiología de esta insuficiencia cardíaca, ¿no? Por resonancia magnética, ¿cómo lo haremos? Sobre todo para diferenciar clásicamente, habían dos grandes grupos, ¿no? En la insuficiencia cardíaca, isquémica o no isquémica. ¿Y cómo lo haremos? Pues por resonancia es muy fácil. Vemos un paciente que tiene disfunción del ventrículo izquierdo, importante, con dilatación, con alteración global, con algunas áreas, con alteración global de la contractilidad, con algunas áreas de acinesia en la parte apical, la cara anterior. Y para determinar la etiología, lo que vamos a ver es, vamos a intentar ir al miocardio y ver qué pasa en el miocardio, qué daño tiene en el miocardio que cause esta disfunción. Y como vemos en la fila de abajo de imágenes de realce tardío, lo que vemos es que tiene extensas áreas de realce subendocárdico característico de daño isquémico en territorios vasculares, como en la cara anterior y apical del territorio de la arteria ascendente anterior, también tiene la cara lateral y también tiene la cara inferior. O sea, que con estas imágenes, sin necesidad de hacer un cateterismo, con alto grado de fiabilidad, podemos decir que este paciente tiene una insuficiencia cardíaca de origen isquémico. Y esto es muy importante porque el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de origen isquémico es totalmente diferente del que no tiene un origen isquémico, es una cardiopatía dilatada no isquémica, ¿no? Como veis, fácil, sencillo y de forma no invasiva. Esto supuso que aparecieran algoritmos, esto hace años, que proponían el uso de la resonancia magnética como puerta de entrada de cribaje, ¿no? En pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, en lugar de hacer un cateterismo directo, si hacemos la resonancia magnética, veremos que en un gran número de pacientes podemos evitar el cateterismo cardíaco y podemos hacer esta diferenciación entre insuficiencia cardíaca de origen isquémico y no isquémico, ¿no? Pero además, yendo un poco más allá, como todo en la vida hay grises, no todo es blanco y negro, no es isquémico o no isquémico, ¿no? A veces nos podemos encontrar pacientes como este, que tiene una dilatación y disfunción del ventrículo izquierdo con alteración de la contractilidad importante de la cara lateral, pero también del tabique, del septo del tabique interventricular. Y si vamos a ver el miocardio, vemos que en el miocardio efectivamente tiene una lesión de apariencia isquémica subendocárdica extensa inferolateral, que nos indicaría que tiene una insuficiencia cardíaca de origen isquémico, como he comentado anteriormente, pero si vamos a ver el tabique, qué pasa en el tabique, por qué se mueve tan mal, lo que vemos es que el tipo de captación es de apariencia no isquémica, que tiene un realce más o menos extenso, pero mesocárdico, donde el subepicardio está respetado. O sea que en este paciente no es solo que tenga daño isquémico, si es que probablemente lo que tiene es una miocardiopatía isquémica mixta, hay miocardiopatía dilatada mixta con un origen isquémico y no isquémico. Por lo tanto, probablemente el tratamiento para la cardiopatía isquémica no resolverá de todo el problema, ¿no? Y con esto también lo que os quiero enseñar es que con resonancia somos capaces de identificar daño isquémico, pero también somos capaces de identificar lesiones del miocardio no isquémicas, ¿no? Y esto es lo que nos tiene que permitir ir un poco más allá a la hora de caracterizar. Lo importante también de este daño no isquémico es que aparece frecuentemente. Aparece frecuentemente y está reportado casi en un 25% de pacientes con miocardiopatía dilatada. Y como digo, aparece frecuentemente y además tiene implicaciones
pronósticas, ¿no? Puesto que se asocia, cuando vemos este daño no isquémico en el tabique o en otras áreas, se asocia pues a mayor mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, con mayor número de ingresos y con mayor riesgo de muerte súbita. Porque ya avanzo que cuanto más fibrosis, más riesgo de arritmias, ¿no? Que es la principal causa de muerte súbita en estos pacientes. Por lo tanto, tenemos que a la hora de valorar el pronóstico hay una serie de ítems importantes, la etiología, la duración del cuadro, la fracción de eyección, ya hemos visto, pero sobre todo es muy importante la cantidad de fibrosis que haya también. Y la cantidad de fibrosis que haya la hemos visto, que la valoramos por las imágenes de realce tardío. Sirve para determinar el pronóstico y cuando el daño es isquémico además nos sirve para decir si vale la pena o no revascularizar. Ya sabéis que una de las técnicas para valorar viabilidad miocárdica es ver el grado de transmuralidad de la necrosis. Este es un paciente con una disfunción importante del ventrículo izquierdo, alteración global con acinesia de la cara inferior, basal, y vemos que en la cara anterior y anterolateral el daño básicamente es subendocárdico. Hay probabilidad de viabilidad de que revascularizando mejore esta región miocárdica, pero en la cara inferior, que es totalmente transmural, sobre todo inferior, aquí no, sobre todo en la parte basal, aquí no habrá nada de probabilidad de que recupere la función y por lo tanto no tendrá, no servirá de nada revascularizarlo. O sea que estamos diciendo que es isquémico y además estamos diciendo si vale la pena o no actuar y cómo actuar, ¿no? Caracterizando el miocardio, ¿eh? Ya hemos visto que podemos diferenciar entre isquémico y no isquémico, pero hay más allá. Hay muchas cosas, no nos podemos quedar en decir es no isquémico. Tenemos que decir más porque la resonancia nos permite decir más. Nos permite intentar, en algunos casos, definir específicamente cuál es la etiología de esta insuficiencia cardíaca. Y estos son 8 ejemplos de 8 patrones totalmente diferentes de realce tardío en pacientes que pueden presentar insuficiencia cardíaca y que en función del patrón pues podemos decir claramente cuál es la etiología, ¿no? En este caso es un realce difuso subepicárdico, hay subendocárdico que afecta a varias cavidades, típico de la amiloidosis. En este caso las captaciones son subepicárdicas, parcheadas, que sugiere una miocarditis. En este caso, en una zona de más hipertrofia con captaciones parcheadas mesocárdicas, típico de miocardiopatía hipertrófica. Aquí vemos captaciones subepicárdicas, subendocárdicas, mesocárdicas, random, pero afectando predominantemente al tabique, muy típico de sarcoidosis. En este caso es una afectación difusa circunferencial característica de la miocardiopatía ritmogénica. En este caso tenemos aquí una captación endocárdica que aquí simula un trombo, pero que en realidad es fibrosis porque realzan en fases muy tardías y es una fibrosis endomiocárdica. En este caso, en el contexto adecuado, un paciente con coronarias sanas pero una lesión que simula una lesión isquémica, pues tenemos que sugerir que es miocardiopatía chagásica. Y este con pequeños infartos subendocárdicos múltiples correspondía a una vasculitis de pequeño vaso. En definitiva, no es para hacer ahora una clase de diferentes tipos de patrones, pero para que tengáis una idea clara que si conocemos bien estos patrones podemos llegar a poner una etiqueta de cuál es la etiología, ¿no? Pero sin duda donde ha habido un cambio importante de paradigma es en la amiloidosis cardíaca, ¿no? La identificación por resonancia magnética, porque presenta un patrón muy característico. En pacientes, aunque podamos tener un engrosamiento asimétrico, como en este caso que podría simular una miocardiopatía hipertrófica por ecocardiografía, con la reso, aparte de ver la morfología del ventrículo, pues lo podemos caracterizar y podemos ver la típica distribución del depósito difuso de predominio subendocárdico que afecta también a la aurícula izquierda. Esto es prácticamente patoneumónico y es lo que nos ha permitido disminuir drásticamente el número de biopsias miocárdicas para identificar a los pacientes con amiloidosis cardíaca, ¿no? Además, sabemos que podemos cuantificar la amiloidosis y esto está produciendo también
cambio importante, ¿no? Si podemos cuantificar el grado de afectación, porque donde haya más gadolinio será donde hay más aumento del volumen extracelular y donde hay más depósito. Y esto lo podemos cuantificar mediante las técnicas de T1 mapping nativo, ya sea nativo o sea con el volumen extracelular que ahora veremos a continuación, ¿no? Esto es sencillamente para demostrar que las zonas donde hay más gadolinio, pues el volumen extracelular es más alto y también el T1 nativo es más alto. ¿Porque ¿qué consiste esto del T1 miocárdico y el volumen extracelular? El T1 miocárdico y el T2 miocárdico pues consiste simplemente en cuantificar cuál es el tiempo de relajación T1 de un voxel en concreto. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues como hacemos todas las técnicas de resonancia magnética, excitando los protones de hidrógeno, ver cómo se comporta la relajación. Esta relajación será diferente en función del contorno histoquímico que tienen los miocitos. Si hay depósito de gadolinio, pues la relajación de la magnetización longitudinal será más rápida y el tiempo de T1 será más corto. Si hay edema o fibrosis, pues la relajación será más lenta y tendrá un tiempo de T1 más largo que el tiempo de T1 normal que corresponde al miocardio, ¿no? Así de sencillo. Lo único que hacemos es hacer una secuencia con varios tiempos de eco y la máquina automáticamente nos hace un mapa paramétrico donde el color es proporcional al tiempo de relajación T1 miocárdico. Y esto, lo que se ha visto en diferentes entidades y con correlación histopatológica, es que se afecta en diferente grado. En los extremos tenemos las entidades donde hay mayor alargamiento del tiempo de T1, porque hay un aumento importante del volumen extracelular, sería en la amiloidosis. Y en el otro extremo, donde el T1 estaría disminuido, sería el Fabry y la hemocromatosis. Entre medio tenemos varias entidades y a veces puede ser que haya solapamiento, pero la idea que tenemos que tener clara es que sobre todo nos permite identificar la amiloidosis y la enfermedad de Fabry y el depósito. Ya veremos ahora a continuación qué utilidad tiene el tiempo de T1 en el resto de entidades, que quizás no será para discriminar, pero tiene importantes valor pronóstico, ¿no? ¿Cómo funciona el volumen extracelular? El volumen extracelular, básicamente lo que hacemos es una regla de 3, haciendo el T1 precontraste y postcontraste y viendo cómo es la variación también de la cavidad, sabiendo que el volumen extracelular es el hematocrito, la inversa del hematocrito, pues podemos calcular el volumen extracelular miocárdico. En definitiva, que tenemos para ver daño miocárdico difuso no focal, como veíamos en relance tardío, tenemos otra herramienta nueva que es esto del T1, que podemos hacerlo T1 nativo sin contraste, o si ponemos contraste podemos calcular el volumen extracelular miocárdico. Y esto, como os decía, a veces nos sirve también para afiliar la etiología, sobre todo la amiloidosis y el Fabry y la hemocromatosis, pero lo que se ha visto es que tiene importantes implicaciones pronósticas, ¿no? Los pacientes que tienen un T1 nativo sin contraste alargado, quiere decir que tienen más fibrosis miocárdica. ¿Y esto qué quiere decir? Que tienen peor pronóstico, mayores eventos en el seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esto es incluso más sensible que si hay realce tardío o no hay realce tardío, que ya hemos visto que era sensible, o que la frecuencia cardíaca sea o no inferior que la fracción de eyección sea o no inferior al 35%. Lo que también se ha visto es que en los pacientes que tienen fracción de eyección conservada, esto es un parámetro muy importante, ¿no? Que pueden tener esta fibrosis intersticial que valoramos con el volumen extracelular, y que esta fibrosis intersticial básicamente es la responsable de que haya esta rigidez y esta disminución de la función diastólica característica de los pacientes con fracción de eyección conservada y que comporta este aumento de las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo, ¿no? Y como decía, pues igual que el T1, pues tiene importantes implicaciones pronósticas. Con mayor volumen extracelular los pacientes con insuficiencia cardíaca, mayor riesgo de eventos en el seguimiento. Y esto independientemente de la fracción de eyección. Vemos que
discrimina tanto en pacientes que tengan fracción de eyección conservada como en pacientes que no tengan fracción de eyección conservada, ¿no? Un aspecto también importante, y ya voy acabando, es el hecho, como decía, de que si somos capaces de identificar fibrosis, somos capaces de identificar riesgo de arritmia, ¿no? Hace unas semanas, pues, a la doctora Doltra nos explicaba la implicación que tiene la fibrosis miocárdica en el origen de las arritmias. Pues uno de los aspectos importantes, una de las cosas a valorar siempre en estos pacientes es el riesgo de muerte súbita, porque eso implicará que pongamos no un dispositivo, un desfibrilador automático, ¿no? Y lo que sabe hasta ahora, los dispositivos estos se ponen en función de la fracción de eyección. A lo que vamos, y seguramente en los próximos años, aunque es lento, la manera de seleccionar estos pacientes probablemente no será con la fracción de eyección puramente, sino que será con la presencia o no de fibrosis miocárdica, porque lo que se ve es que si tú no tienes fibrosis miocárdica identificable por el RAC tardío, muy improbablemente tendrás un evento arrítmico. Y lo mismo sucede también a la hora de la selección de los pacientes de resincronización. Hay que funcionan bien y hay que no funcionan bien. Hasta un tercio de pacientes no responden bien a las terapias de resincronización, y es que probablemente no se están seleccionando suficientemente bien estos pacientes. ¿Y qué se propone para seleccionarlos? Pues identificar igual dónde están las zonas de fibrosis, y también como en este grupo, que proponen ver cuál es la deformación del miocardio y cuál es el retraso en la contractilidad de las regiones de la cara infralateral, ¿no? Este es un trabajo muy complejo, muy difícil de valorar, combinando la fibrosis y la deformación miocárdica, pero abre una puerta a un camino que yo creo que en los próximos años se avanzará, ¿no? Para intentar seleccionar mejor a los pacientes que se beneficiarán de la terapia de resincronización, ¿no? Yo, sin más, lo único que quería es recordar ahora al final pues que la insuficiencia cardíaca corresponde a un grupo muy heterogéneo de afectaciones cardíacas que se manifiestan con insuficiencia, que es muy frecuente, muy prevalente, y que en función de la etiología pues tiene diferentes cambios estructurales y funcionales, y que con la RESO, que es con lo que me he centrado, pero también con el TAC, pues vamos a ser capaces en un futuro de aportar nueva información para intentar personalizar mejor las terapias en estos pacientes, ¿no? Y que sobre todo, en lo que os he explicado, en la resonancia, el factor determinante es la posibilidad de caracterizar el miocardio y de ver el grado de fibrosis, tanto focal como difusa, y que toda esta fibrosis, además de permitirnos ver qué tipo cuál es la etiología de esta insuficiencia, sino que además nos va a permitir ver el pronóstico y seleccionar mejor a los pacientes que se van a beneficiar de un DAI, de un desfibrilador automático, o de terapias de resincronización. Como veis, todo esto lo que hace es complicarlo todo un poco más, porque hay que sumarle a todo esto todos los parámetros que ya han desarrollado por ecocardio durante mucho tiempo, ¿no? Y si añadamos también todos los valores de genética y de la clínica, al final a lo que vamos es, teóricamente, a un modelo en que se integre todo, hay que tener una visión holística, ¿no? de la clínica, de la genética, de la imagen, e intentar generar en el futuro pues estos algoritmos de inteligencia artificial que nos permitan pues hacer pues el tratamiento más personalizado, ¿no? Y mejorar, el objetivo es mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Yo sin más doy paso al turno de preguntas, y si tenéis alguna pregunta para hacer, encantado de responderla. Sí, muchas gracias, Víctor, por la presentación. Sí que hay una pregunta de si piensas que los algoritmos de la inteligencia artificial contribuirán en la realización de la RM cardíaca.
En la realización sí, por supuesto, ya están siéndonos de ayuda, ¿no? Para adquirir secuencias más rápidas y también para mejorar la calidad de las secuencias que tenemos, ¿no? Yo creo que sí, sin duda, y además lo estamos utilizando a veces sin darnos cuenta, porque ya va incorporado en la máquina y ya tienes, pues, todos estos algoritmos, bueno, todas estas herramientas de inteligencia artificial que te mejoran en el flujo. Pero es que aparte de sernos útiles para, para mejorar la calidad de imagen y para adquirir más rápido las imágenes, nos serán útiles en el futuro para incorporarlo con toda la información que viene también de otras áreas y que al final hay que fusionarlo todo, integrarlo todo, para entender globalmente la enfermedad, ¿no? Perfecto. Tenemos una pregunta de Ángeles Franco, que es: en primer lugar, enhorabuena por tu charla. Me gustaría saber tu opinión sobre el papel del TAC en la insuficiencia cardíaca. ¿Crees que podría ser la primera exploración para diferenciar la isquemia de la no isquémica? ¿Prefieres hacer directamente resonancia? Gracias, Ángeles. Es una pregunta difícil de contestar, ¿eh? Porque aquí siempre hay bueno, la disyuntiva. ¿Qué prefieres ver, el vaso o el miocardio, ¿no? La repercusión que tiene la lesión del vaso sobre el miocardio o ver primero el vaso. Yo creo que las dos maneras de afrontar inicialmente son correctas. De las dos maneras te va a quedar un pequeño grupo de pacientes que quizá se te puede escapar, ¿no? Por la banda del TAC, que quizá hay pacientes que pueden tener daño miocárdico, isquémico, pocos, muy pocos, pero con coronarias sanas, o que tienen fibrosis y tienen coronarias sanas y no vas a ver esa fibrosis. Y por otro lado, también, clásicamente, si empiezas por la resonancia, pues puede ser que tengas pacientes con lesión difusa de tres vasos y no tenga cicatriz y pienses que no es isquémica y que sea isquémica porque tiene una lesión muy difusa y no ha hecho una cicatriz, ¿no? Yo creo que son casos extremos que siempre se ponen ahí encima de la mesa para criticar un abordaje en otro. Yo creo que los dos son válidos, las dos opciones están bien. Lo que tenemos que intentar evitar es solapar y hacer pruebas de más, ¿no? Porque yo creo que no en todos es necesario hacer la RESO y el TAC, pero evidentemente yo creo que el TAC tiene mucho recorrido. Yo me he centrado en la RESO por cuestiones de tiempo y porque también es lo que más domino, ¿eh? Pero yo creo que el TAC, sin duda, es que con los TACs que hay ahora y con el TAC espectral, que también se podrá caracterizar seguramente el miocardio, también se puede calcular el volumen extracelular. Yo creo que al final depende un poco de la disponibilidad y de la experteza de cada centro también, como siempre, para seleccionar una cosa u otra. No es que el TAC o la RESOS en este caso sea mejor, ¿no? Para el abordaje. Compleja, es una pregunta compleja, ¿eh? Fácil. Perfecto, Víctor. De momento no hay más preguntas. Si Gorka quiere hacer algún comentario de mientras. Sí, a lo mejor nos ayuda con esto del TAC y la RESOS. ¿Qué le parece? Gracias, Gerald, y enhorabuena, Víctor, por la conferencia, que me ha parecido que ha sido excepcional y has abarcado muy bien el tema. Con respecto a TAC o RESO, yo particularmente en caso de insuficiencia cardíaca, a mí particularmente para hacer una evaluación íntegra del paciente me gusta más la resonancia magnética. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente nos va a ayudar a diferenciar isquémico de no isquémico, que era la pregunta de Ángeles, pero además nos va a dar información sobre otras múltiples causas que pueden estar provocando la insuficiencia cardíaca de la persona. Lo cual sí que considero que yo particularmente soy fan de resonancia magnética. En cuanto a la inteligencia artificial que habéis comentado, también importantísimo en la adquisición, pero ojo, en el postprocesado va a jugar muchísimo papel la resonancia, la inteligencia artificial en resonancia y en TAC. En TAC seguramente veremos características de radiómica de miocardio que empiezan a verse, seguramente veremos cosas, pero en RESO ya hay caracterización automática de cantidad de escara o de cicatriz, detección de fibrosis difusa de forma global, etcétera. O sea que yo creo que la inteligencia artificial ahí también va a jugar un papel muy importante, como digo, en el postprocesado de la imagen, no solo en la adquisición. Y desde el punto de vista del manejo del paciente, no puedo estar más de acuerdo con Víctor acerca de lo que ha comentado, ¿no? Hasta ahora,
nosotros usábamos la resonancia para diagnosticar el paciente la patología cardíaca que podía tener. Ahora mismo tenemos herramientas que son pronósticas. Ahora mismo no solo le decimos a un paciente que tiene fibrosis mesocárdica lineal, por ejemplo, ¿no? Con los casos de las miocardiopatías dilatadas que ha puesto, pero le podemos decir, ojo, que si tienes fibrosis lineal mesocárdica en el septo, bien, pero como tengas fibrosis en la cara lateral, tu pronóstico va a ser muchísimo peor. Y eso va a tener implicaciones terapéuticas también. Ese tipo de pacientes serán los que se tendrán que seleccionar, por ejemplo, cuando estemos pensando en terapias de resincronización, etc. O en desfibriladores automáticos, por ejemplo. Habrá que pensar en cómo incorporamos la resonancia magnética. Otro ejemplo característico es la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Los pacientes cuando tienen más realce se sabe que van a ir peor. Todavía no están las guías, pero ya sabemos qué es. Por tanto, mi opinión, la reso va a jugar un papel, o juega ya y va a jugar en el futuro próximo un papel importantísimo en pacientes con insuficiencia cardíaca. El TAC también, por su rapidez, ¿no? A mí si me dices, para descartar cardiopatía isquémica, reso, TAC, que digas, ¿cómo está el paciente? Está cascado, vamos a hacerle un TAC. Vamos a ver las coronarias y si está bien, tranquilidad. Que no, que se puede hacer reso, va a soportarla y tal. Le hago una reso de estrés, porque descartas cardiopatía isquémica y caracterizas el miocardio. Entonces, depende un poco de cómo esté el paciente, también vas a poder indicar una prueba u otra. Así es. Muy bien. Perfecto, gracias por las aportaciones. Hay otro comentario de Carlos Alexander que dice, muy buena charla, doctor Pineda, un apunte rápido. Compruebe en mi entorno la importancia de que la compenetración entre el cardiólogo dedicado a la resonancia cardíaca con su técnico muy bien formado en ella y que es capaz de realizar un ecocardio básico tutelado. Gracias a todos. Muy bien. Bueno, una aportación. Gracias. Yo quería hacer un comentario al respecto de la situación esta que ha planteado Gorka, ¿no? Paciente con una situación grave, ¿no? Pues optas por TAC y no planteas la resonancia. Oí hace años en unas charlas de un grupo de Lyon que ellos hacían en estos pacientes de forma rutinaria una adquisición de TAC tardía para ver, digamos, la captación de la fibrosis. No sé si vosotros qué experiencia tenéis en esto. Era algo que ellos proponían en una situación, digamos, de paciente grave con cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca severa. Sí. Estamos hablando de hace 6 o 7 años. Supongo que había un grupo que hacía mucha también TAC post-cateterismo y aprovechaban el yodo del cateterismo para ver las lesiones isquémicas en el TAC también, ¿no? Hombre, se puede, pero yo también es que soy muy fan de la resonancia magnética para la caracterización tisular y el realce tardío es muy superior en la resonancia magnética que el realce tardío del contraste por el hecho de que tú haces el curso de inversión-recuperación para anular el miocardio que tiene menos gadolinio y ves muy bien, diferencias muy bien. Y yo creo que en este momento todavía pues la resonancia en eso es muy superior al TAC, en la caracterización tisular. Ya veremos si con los mapas de yodo y con todo lo que viene, pues la cosa pues, se iguala un poco. Si lo que hay que hacer es caracterizar el miocardio, por muy mal que esté el paciente, si no se puede hacer un día, se hace al día siguiente. Porque a lo mejor tiene una miocarditis que no la vas a identificar por TAC, en este paciente con un fallo agudo. Y esa es mi opinión, No sé, Gorka, si piensas... Sí, yo estoy de acuerdo. Nosotros hacemos realce tardío de yodo y lo que sí que vemos es que si quieres hacer un buen realce tardío de yodo tienes que poner más yodo del que usas habitualmente, por ejemplo, para una coronografía por TAC, ¿no? Tienes que con 80 o 60 mililitros que usas para un corotac es muy difícil ver realce tardío de yodo, es muy difícil. Y hay que poner, ¿cuándo los ves bien? Pues cuando haces protocolos de estrés miocárdico, por ejemplo, que le pones para el estrés, para la coronaria, entonces ya le pones 60 más 60 y con 120 puedes ya empezar a vislumbrar algo del realce tardío de yodo. Ya François Paul era uno de los franceses que más propugnaba hacer realce tardío
Y claro, te pone los ejemplos donde se ve bien la miocarditis en el señor en el chico que tiene 25 años, ¿no? Pero cuando tú intentas reproducir eso es bastante complejo. Yo estoy de acuerdo con Víctor. Resonancia. Es que también digo que... Perdona, Gorka, lo hacían después, lo importante es que lo hacían después del cateterismo. En cateterismo pues, te pueden poner 200, 300 mililitros de... Ya. Estaba en la clave de las imágenes espectaculares que presentaban. Y en cuanto al paciente inestable o el paciente que está justito, ya veremos lo que pasa en la reso, pero yo preveo, igual me equivoco, pero ahora mismo veo dos tendencias en resonancia. Una, en adquirir todo en una apnea, y dos, que es hacia donde yo creo que va a ir, a adquirir todo en respiración libre. Es decir, el paciente se tumba en la reso y tú eres capaz de estudiarla con el compress sensing en las nuevas secuencias de aceleración y de procesado de imagen que hay, de adquirir el estudio con el paciente respirando libremente y hacer el estudio de función, de caracterización tisular con todas las correcciones de movimiento y de perfusión en respiración libre. Creo que eso lo vamos a ver. Muy bien. Perfecto, pues no hay más preguntas. Así que Vicky, si quieres añadir algo para finalizar. Bueno, yo dar la enhorabuena tanto a Víctor por la charla excelente y los comentarios de Gorka, por supuesto, como experto, y a ti, Keral, por la moderación. Y bueno, a la audiencia por participar. Y nada, a modo de resumen, poco puedo decir yo, pero bueno, está claro que la resonancia nos propone un excelente escenario, ¿no? Para, no solo para fenotipar y, ¿no?, valorar las etiologías, estas herramientas, aparte de la captación tardía, pues estas herramientas nuevas de T1 Mapping parece que nos están ayudando muchísimo, ¿no?, a valorar mejor ¿no?, el tipo de lesión fibrótica subyacente y está claro que esto va a tener muchísimas repercusiones a la hora de planificar los tratamientos. Por tanto, bueno, pensar que nos viene un futuro muy prometedor en cuanto a la importancia que va a tener el radiólogo a la hora de clasificar o ¿no?, subclasificar a los pacientes y seleccionar los tratamientos de forma adecuada. No sé si te parece bien, Víctor, este resumen. Me parece perfecto, Vicky. Muchas gracias. Solo agradecer a la audiencia y a Gorka también participar también en esta sesión. Y sin más nada, pues a todos desearos un buen día. A los que os habéis conectado de Cataluña, buena reveña de Sant Joan hoy y a disfrutar. Que vaya bien. Venga, pues sin más, hasta el lunes. Nos vemos en la próxima sesión de nuestra plataforma. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.